Bueno, la muerte, amados hermanos, un tema tremendo, ¿sabe? En Primera los Reyes, capítulo 2, verso 2, mire, David nos habla de una realidad tremenda. Él estaba ya a muy poco tiempo de fallecer, se acerca a su hijo Salomón y le dice unas palabras que prácticamente nos los dice a todos nosotros, creyentes y no creyentes, ¿no? Mire, Primera de Reyes, capítulo 2, verso 2, dice claramente, yo sigo, dice David, el camino de todos, refiriéndose a su muerte. Estaba a instantes de poder fallecer. Yo sigo, dice, el camino de todos en la tierra. Esfuérzate, le dijo Salomón, y sé hombre. Rescatamos un punto en particular. Dice todos, yo sigo el camino de todos en la tierra. Todos nosotros un día hemos de llegar a fallecer. Seamos creyentes o no creyentes. Hemos de llegar a fallecer lastimosamente. Sí, quizás, ¿no? Muchos quisieran vivir quizás un poco más, no quisieran conocer lo que viene siendo la muerte. Muchos se niegan a conocer la muerte, pero es el camino de todos nosotros que hemos un día seguir. Todos nosotros un día hemos de fallecer. Lo que vamos a hacer el día de hoy es ver diferencias claras, puntuales, que la palabra de Dios nos muestra sobre la muerte de un inconverso y sobre la muerte de un converso, de un creyente, de un cristiano, de un nacido de nuevo. La Biblia misma nos va a mostrar, yo solamente voy a leer versículos de la palabra del Señor para que usted se dé cuenta que hay una diferencia grande, abismal, entre lo que viene siendo la muerte de una persona que no tiene a Cristo en su corazón y la muerte de una persona que sí ha aceptado el Evangelio de salvación. Mire, vamos a empezar a hacer estas diferencias. Hay diferencias y similitudes entre la muerte de un creyente y un inconverso. Vamos a irnos a un primer punto. Dice, mira, el inconverso. La muerte de un inconverso es un suceso, ¿sabe qué? Triste, por la ausencia del ser amado. Y sus lágrimas son de dolor, tristeza, amargura y desesperanza. ¿A qué me refiero? ¿Sabe? Cuando una persona muere sin Cristo, hay amargura, hay dolor, hay tristeza en sus familiares, en las personas que lo han llegado a conocer. Ellos experimentan unas sensaciones tremendas en su corazón. Salmos capítulo 55, verso 4 y verso 5, dice de la siguiente manera: mi corazón está dolorido dentro de mí. Esta es la expresión de una persona que no tiene a Cristo en su corazón y lastimosamente ha fallecido. Y este es el sentimiento que embarga a aquellas personas que le han conocido. Un sentimiento de dolor y tristeza. Mire lo que dice la Biblia. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Estas son actitudes que viene a sentir una persona, o bien los familiares, aquellos que han conocido a una persona que muere sin Cristo, experimentan un dolor tremendo en su corazón. Dice la palabra, mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído, porque cuando una persona muere en el mundo, las demás personas también llegan a pensar un día que ellas han de fallecer. Y al no saber dónde ha de ir su alma, al no tener la certeza exacta dónde han de ir después de morir, entra lo que dice aquí en la palabra de Dios: terror de muerte sobre mí ha caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Mire, muy al contrario, para el creyente es diferente. Para el creyente, para la persona que muere con Cristo, para las personas que están a su alrededor, que lo han conocido, que sabían aún que era un creyente nacido de nuevo, no hay ese dolor, no hay ese terror, no hay ese miedo de muerte. Hay una esperanza viva, hay una esperanza que un día lo vamos a volver a ver. Leamos la palabra, mire esta diferencia.
Voy a leer antes de nada Salmo 116, verso 15, donde dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh, bendito. Mira la diferencia tan grande del corazón de las personas que han conocido a alguien que no ha tenido a Cristo en su corazón, que es de temor, de muerte, de tristeza, de desesperanza. La muerte de un creyente es un suceso doloroso por la ausencia del ser amado. Eso es verdad. Pero nuestras lágrimas no son de dolor, de tristeza o amargura, sino de esperanza. Mire, cuando un cristiano muere, es verdad que hay una sensación de dolor, porque un ser amado ha partido. Ya no veremos más tal vez al papá, o a la mamá, o al hermano, o al amigo, no sé, al pastor, o a un diácono de la iglesia, ya no lo veremos más. Pero las lágrimas que salen de nuestros ojos no son de dolor, no son de tristeza, amargura o desesperanza. Nuestras lágrimas son de esperanza, porque un día lo volveremos a ver. Un día estaremos nuevamente con ellos. Hay una esperanza en nuestro corazón, porque la Biblia nos muestra aquello. Dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 16. Vamos a dar una lectura del verso 13. Mira lo que menciona. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Mire, el Señor pone ese consuelo en nuestro corazón. Nosotros dice que tenemos una esperanza. Cuando un creyente llega a fallecer, nosotros tenemos esperanza. La Biblia mismo dice: no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, como los del mundo, como las personas que no tienen a Cristo. Ellas, la Biblia dice que entran en un terror y temblor, un miedo de muerte, desesperanza. Pero el creyente no es así. El creyente tiene esperanza de que un día le hemos de volver de encontrar a nuestro amigo, a nuestro hermano, a nuestro pastor, mire, a nuestro papá, a nuestra mamá. Hay una esperanza. La Biblia claramente lo retrata. Vuelva a leer el versículo, dice ahí: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Mire, la palabra del Señor ya está empezando a poner algo claramente, que los que mueren en Cristo en realidad no han muerto, solamente están durmiendo. Qué hermoso, dice la Escritura: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen, ¿qué dice ahí? Esperanza. Nosotros tenemos una esperanza hermosa, que un día los volveremos a ver. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, nos reuniremos en las nubes juntamente con ellos. Entonces hay una diferencia grande de la desesperanza y la esperanza. Otra diferencia: el inconverso. Al morir, el inconverso experimenta el horror y el suplicio del infierno. Qué cosa terrible, ¿sabe? El infierno existe. El infierno es un lugar real que aún, según la Escritura, se encuentra en el centro de este planeta. En el centro de la tierra se encuentra el infierno, que es un lugar donde las almas de los no creyentes se van, de aquellos que no han tenido la dicha de poder aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Lastimosamente se van al infierno. Mira lo que dice la Escritura, Lucas capítulo 16, verso 23, para adelante. Vamos a leer desde el 22. Mira lo que menciona. Esta es una historia extraordinaria de una realidad que va ocurriendo día a día. ¿Sabe? Las estadísticas dicen que cada 3 segundos en el planeta una persona muere. Me de callar 3 segundos. En esos 3 segundos, según las estadísticas, una persona ha fallecido. Si no ha tenido a Cristo en su corazón, esto es lo que está experimentando, dice la Escritura. Y murió también el rico, y fue sepultado, y en el Hades, en el infierno, alzó sus ojos, estando en tormentos. Instantáneamente, la persona murió
y en el Hades, en el infierno, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y mira lo que menciona este hombre que falleció sin Cristo, alzó sus ojos, dice, en el infierno, apareció en ese lugar. Dice la Escritura: envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Cosa terrible es caer en las manos de Dios. Cosa terrible es caer en las manos de un Dios vivo. Si a alguien debe temer, ¿sabe, amado hermano? ¿Sabe, amado amigo? Es a Dios mismo. Si a alguien debe temer, no es al diablo. Él también va a ser lanzado al lago de fuego, como lo veremos más adelante. Al que en verdad uno debe temer con temblor. La Biblia dice con temor y temblor. Es a Dios mismo. Porque Él mismo será un día aquel que lo envíe al lago de fuego, y usted mismo en este tiempo decide irse al infierno. ¿Es una decisión irse al infierno? Sí. Así como es una decisión aceptar a Cristo en nuestro corazón y permitir que el Espíritu Santo forme en nosotros un hombre nuevo, así es una decisión también no aceptarlo y decidir, lastimosamente, irse al infierno y experimentar lo que vemos en este momento. Envía a Lázaro, dice: Padre, que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. La experiencia de una persona que va al infierno. En el libro de Números, capítulo 16, verso 33, nos muestra una realidad tremenda. Hombres que, estando vivos, descendieron al infierno porque se pusieron en contra de Dios. Se fueron tras ídolos paganos en ese tiempo. Y Dios los castigó. Se abrió la tierra. Y vivos mismos, mire, voy a leer el versículo, no le estoy contando algo que me he imaginado, esto es palabra de Dios, esto es un suceso que sucedió, es un hecho que sucedió. Se abrió la tierra y descendieron vivos al Seol, al infierno. Dice la palabra en Números capítulo 16, verso 33. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al infierno, al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación. Señor. Y ellos, dice la Escritura, con todo lo que tenían, descendieron vivos. Se abrió la tierra y cayeron ahí, descendieron vivos al infierno, al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Desaparecieron por completo. Y tuvieron que haber experimentado lo mismo que el rico, lo mismo que esta persona que no aceptó a Cristo en su corazón, que alzó sus ojos en el infierno y gritó: por lo menos mojen la punta de mi dedo en agua y que se refresque mi lengua, porque estoy atormentado en este fuego, en estas llamas. Esta es una realidad. Esta es una realidad que miles experimentan cada día. ¿Sabe esos tremendos terremotos que han acontecido, esos huracanes que lastimosamente han ocurrido? Mire, ¿sabe las personas que murieron en esos momentos? Si no tuvieron a Cristo en su corazón, mire lo que le voy a decir: descendieron al Seol, descendieron al infierno. Mire, ninguno de ellos sabía que iba a fallecer. Nadie se imaginaba que iba a haber un terremoto y que ellos iban a partir ese día. Seguramente se levantaron y con las actividades normales del día a día. Mas lastimosamente llegó su hora y ellos se fueron. Usted no sabe cuándo ha de fallecer. Usted no sabe en qué momento Dios ha de pedir su alma. Usted no sabe en qué momento nosotros hemos de partir. Es mejor estar a cuentas con el Señor. Es mejor que usted comprenda
que en este tiempo el Evangelio de gracia aún existe y que usted puede aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Puede acercarse a Él. No vaya a ser tarde el día de mañana y lastimosamente ya esté dictaminada sentencia para su alma y no sea más que el tormento eterno que le vaya a esperar. ¿Sabe? Quizás sea la última enseñanza que ustedes escucharon. Tal vez de casualidad el día de hoy esté escuchando la emisora. Pero como no existen casualidades en la palabra de Dios, Dios le está dando una oportunidad más. Quizás la última. Mire la diferencia del creyente cuando fallece. Ya vimos qué es lo que sucede cuando el inconverso muere, desciende al infierno. Pero observe, escuche lo que sucede con aquella persona que tiene a Cristo en su corazón. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 16, verso 22. Mire, al morir el creyente experimenta la paz y el deleite que es estar, ¿sabe dónde? En el paraíso. Qué cosa tan diferente, abrir nuestros ojos y estar en el infierno, abrir nuestros ojos y estar en el paraíso, en un lugar de deleite, en un lugar de paz. Oh Señor. Mira, Lucas 16, 22 dice la Escritura. Aconteció que murió el mendigo, este era un creyente, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Este seno de Abraham es el paraíso. Es el mismo lugar que el Señor Jesucristo prometió a aquel ladrón que fue crucificado juntamente a su lado, al cual encontramos en Lucas capítulo 23, verso 43, donde escrito está. Entonces Jesús le dijo, recuerde que hubo ahí uno de los ladrones que aceptó a Cristo como Señor y Salvador, ahí, a minutos, a segundos de su muerte, a momentos de dejar de existir en esta tierra. Por eso aún hay oportunidad mientras haya vida. Después que usted deje de respirar en esta tierra, ya no hay más oportunidad. Pero mientras haya oportunidad, la esperanza aún existe. Dice la Escritura, entonces Jesús le dijo, aquel que iba a morir unas horas después, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso, en el seno de Abraham. ¿Sabe? La cultura judía hablaba y decía que cuando uno de ellos fallecía, se iba donde el padre Abraham. Ellos llamaban de esa forma, con ese nombre, el seno de Abraham. El seno de Abraham viene siendo la referencia del padre Abraham, que agarraba a sus hijos en su seno, ¿no? Como cuando usted tiene a un niño ahí al ladito de su pecho, ese es su seno. Entonces, la cultura judía mencionaba y decía que cuando uno de ellos fallecía, se iba donde el padre Abraham, que ellos llaman el padre de la fe. Se iban ahí y él los tenía en su gloria. Él los tenía ahí reservados y guardados antes de poder ingresar a la patria celestial. Ellos tenían esa esperanza viva, cosa que era real, ¿no? Ellos le llamaban a ese lugar el seno de Abraham. El Señor le pone el nombre, o nos dice el nombre real. El otro era un nombre que le pusieron los judíos. El Señor le dice a ese lugar, paraíso. Paraíso, un lugar precioso. Quisiera hablarle de este paraíso, a ver si el tiempo nos da. Vamos a hablarle de esto, del paraíso, hermano. Mire, es algo tremendo poder tocar este tema. Vamos a hacerlo, Dios permita, y podamos terminar todo el tema esta tarde, ¿eh? Qué tremendo, ¿sabe? Entonces, cuando un cristiano muere, según la Escritura, se va en el antiguo pensamiento de la cultura judía, antes de la muerte de Cristo, vamos a decirlo así, a un lugar que ellos llamaban el seno de Abraham. Que el Señor Jesucristo nos da el nombre real de ese lugar, se llamaba el paraíso. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Algo interesante sucedió con este lugar, con el seno de Abraham o el paraíso, que le digo en el amor de Dios, también se encontraba en el centro de la tierra. Mire, le voy a dar la idea, así que rápidamente utilice su imaginación. Le voy a crear un bosquejo mental. ¿Sabe? Antiguamente existía un lugar bonito. Pero antes de hablarle del lugar bonito,
Le voy a hacer un esquema mental. Póngase en su idea. El centro de la tierra. La Biblia dice, y descendieron vivos, donde dice, al Seol. ¿Sabe cuál es la idea? En el centro de la tierra, antes de la muerte de Cristo, póngase que existía un domo, vamos a decirlo así. Solamente es para forma de explicar. No era de esa forma, pero para que usted pueda entender. En el centro de la tierra, que existía, por decirlo así, un domo, un hueco, ¿no? En ese lugar se llamaba el Seol. Perfecto. El Seol estaba dividido en dos partes. Una de las partes se llamaba el seno de Abraham. Eso usted lo puede encontrar. La Escritura nos muestra lo que le estoy retratando en la muerte de Lázaro. ¿Se acuerda, verdad? El rico y el pobre, o en este caso Lázaro y el rico. Entonces, en el centro de la tierra estaba el Seol. Vamos a hacerlo así, que en una parte de ese lugar estaba el seno de Abraham, o el paraíso, como nos dice que se llama nuestro Señor. Muy bien. Y en el otro lado estaba el Hades, o el infierno. Perfecto. Las personas que morían sin Cristo bajaban al Seol, sí, y se iban. Si no tenían la esperanza de la fe, si habían muerto sin fe, se iban al Hades, al infierno. Las personas que morían en fe se iban al seno de Abraham, o en este caso al paraíso. Pero algo extraordinario sucedió. En Efesios capítulo 4, verso 8 para adelante hasta el 10 dice la Escritura: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Esto está hablando de nuestro Señor Jesucristo mismo. Y que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Voy a leer una versión de la Biblia. Esta es la versión Peshitta. Esta es la traducción del arameo, ¿no? Del arameo al español, que es una traducción más interesante en algunos puntos, que nos da más claridad, por decirlo así. Porque recuerde que nuestro Señor Jesucristo, aunque conocía el griego, en realidad no enseñó en griego. Él enseñó en arameo. Y la versión Peshitta es una traducción del arameo al español. Así que algunas situaciones se nos hacen más claras. Leo los mismos versículos, escrito está. Por eso está escrito: Él ascendió a lo alto y llevó cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué sucedió en este caso? Con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Él descendió verdaderamente al Seol en este caso, pero no al Hades. Muchos dicen descendió, entonces descendió al Hades y les predicó. Eso no existe, amados hermanos, porque eso rompe lo que viene siendo la doctrina bíblica. Lo que sucedió es que así bajó, pero llegó a lo que era conocido para los judíos como el seno de Abraham, para nosotros, según la boca de nuestro Señor Jesucristo mismo, al paraíso. Llegó a ese lugar y algo hermoso sucedió. Se lo llevó. Se llevó el paraíso, así lo vamos a poner, ponga atención. ¿A dónde? Se lo llevó el paraíso. ¿A dónde se lo llevó? Al tercer cielo, a la presencia de Dios. Se llevó las almas de aquellos que estaban en el Seol, pero en la parte que era conocido como el seno de Abraham, que para nosotros es el paraíso, según la boca de nuestro Señor, se lo llevó cautiva la cautividad. ¿Dónde se lo llevó? Se lo llevó al tercer cielo. Ahora se encuentra en ese lugar. ¿Por qué antes no estuvo en ese lugar? Porque carne ni sangre, refiriéndose al pecado, no puede heredar el cielo. Es por eso que las almas que morían en fe tenían que estar primero en esta tierra, hasta que Cristo falleciera, y esa muerte nos limpia de todo pecado. Antes de aquello solo había sacrificio por los pecados. Ellos no podían ascender a la presencia, al tercer cielo. Ellos tenían que quedarse aún en esta tierra, esperando la muerte de Cristo. Cuando Él falleció, se dio cobertura, apertura, para que el seno de Abraham, el Hades, ahora sí pudiera irse, porque la muerte de Cristo perdonó esos pecados. Lo que antes los sacrificios hacían, solamente los cubrían, no los perdonaban. Recuerda la enseñanza que dimos hace unas 2 semanas atrás sobre la remisión de los pecados. Entonces se lo llevó, hágase ese esquema mental, y está ahí en el tercer cielo.
¿Y por qué hablo eso? ¿De dónde saco eso? ¿De dónde sacas eso, pastor? ¿De dónde estás inventándote? No. Vámonos a 2 Corintios capítulo 12, verso 2, 3 y 4. ¿Sabe? Este lugar, el paraíso, le fue mostrado a un hombre de Dios. ¿Sabe a quién? A Pablo. Pablo nos habla de este lugar y Pablo nos da la referencia de dónde se encuentra. La palabra paraíso que mencionó nuestro Señor Jesucristo en el griego original, o en este caso, como hemos revisado el arameo, es la misma palabra que pronunció también el apóstol Pablo. Paraíso significa un lugar de deleite, un lugar de paz, un lugar de regocijo espiritual, donde se encuentran las almas de los que mueren en fe. ¿Dónde se va a ir usted cuando muera? Si es creyente, se va a ir a ese lugar. De ahí se ha de suscitarse la resurrección y de ahí recién vamos a entrar a la nueva Jerusalén. Ahorita estamos fuera de la nueva Jerusalén. O bueno, están las almas de aquellos que han muerto en fe fuera de la nueva Jerusalén. Están ahí como en el patio, vamos a decirlo. Están en el paraíso, esperando el día del Señor. Según los Corintios capítulo 12, verso 2 para adelante nos muestra la situación, la ubicación del paraíso. Dice: conozco a un hombre en Cristo hace 14 años, pero no sé si en cuerpo o si fuera del cuerpo. Dios lo sabe, que fue arrebatado. Él está hablando del mismo, de una experiencia que sucedió cuando el Espíritu Santo se lo arrebató. ¿Y sabe dónde le llevó? Al tercer cielo, y le mostró el paraíso, dándole la esperanza que todo lo que iba a vivir, que todo lo que había de ser era real, que un día él iba a recibir las recompensas de ser un hombre de Dios. Mire lo que dice: conozco a un hombre, en el cuerpo, mira, conozco a un hombre, en el que Cristo hace 14 años, pero no sé si en el cuerpo o si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, hablando de él mismo, pero no sé si en el cuerpo o si fuera del cuerpo. Dios lo sabe. Mira el verso 12, capítulo 12, verso 2, dice: hasta el tercer cielo, nos da la ubicación. El verso 4 dice que fue arrebatado hasta el paraíso. Y escuchó cosas inefables que al hombre no le es posible expresar. Gloria a Dios. Entonces Pablo muestra esa realidad. Él fue arrebatado al tercer cielo, y en el tercer cielo fue llevado ¿dónde? Al paraíso, donde escuchó palabras que no le es al hombre poder conocer. Me gustaría especular sobre lo que escuchó y quiénes le hablaron, pero no hay rastro bíblico de aquello. Las cosas secretas se le pertenecen a Dios, las reveladas son para sus hijos, así que no vamos a entrar en especulación. Pero me animaría a decir yo muchas cosas sobre este punto más. Lo vamos a dejar allí. Pero es una realidad. Pablo nos dice que el paraíso está en el tercer cielo. Ahora hay otro hombre de Dios que también vio el paraíso. Lo observó. También le fue revelado. Y a través de lo que se le mostró a este otro hombre de Dios, también quisiera así hacerle sacar una conjetura interesante para que pudiera hacerle pensar esta tarde. ¿Sabe? No hay rastro bíblico de lo que sucedió con el jardín del Edén. No hay un rastro bíblico de lo que pudo haber sucedido con ese lugar precioso que el Señor preparó para su creación. No hay rastro. ¿Qué sucedió con el jardín del Edén? No existe un rastro directo. Pero sabe, déjeme mostrarle o mencionarle algo que considero que puede ser, mire, presentado bíblicamente. Y puede ser en determinado punto aceptado, porque tiene base doctrinal, tiene base bíblica. Yo me animo a decir, escuche esto, yo me animo a decir, a título personal, pero le voy a mostrar los versículos en los cuales me animo a decir estas cosas. Yo me animo a decir que el jardín del Edén es el mismo paraíso, es el seno de Abraham. Yo me animo a decir que así como el Señor se llevó el paraíso al tercer cielo que estaba aquí en el centro de la tierra, el jardín del Edén sería ese paraíso, no sería otra creación, sino sería el jardín del Edén, porque el jardín del Edén fue creado para aquellas criaturas de Dios, para aquellos hombres y mujeres que en ese momento no tenían pecado. Recuerde que en ese lugar estaba Adán y Eva cuando no tenían pecado. Después que conocieron pecado fueron expulsados de ese lugar.
y no se supo más qué sucedió con el jardín del Edén. Pero tenemos un rastro interesante en el libro de Génesis. Recuerde bien que el Señor había creado, ¿no?, 2 árboles ahí. Lastimosamente el hombre infringió la ley, les dijo que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, que tampoco podían comer del árbol de la vida eterna. Pero lastimosamente ellos sí comieron de un fruto que no les correspondía comer. Ahora, no comieron del árbol de la vida que estaba en el jardín del Edén. Eso desapareció en la historia, no hay rastro bíblico. Pero encontramos en Apocalipsis, porque a Juan también se le mostró el paraíso. Y Juan nos va a mostrar, nos va a decir algo interesante. ¿Saben? Nos va a decir, ¿saben? Yo vi el paraíso. Pero ¿sabes qué había en medio del paraíso? Y usted aquí un poco le tiene que empezar a pensar. El marco referencial que tenemos del jardín del Edén son los 2 árboles que ahí existían. El árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida, el cual no comieron, porque el árbol de la vida es para que nosotros tengamos vida eterna. Es un árbol que un día hemos de comer. Alguien ya se les está abriendo ahí, la mente. ¿Sabe qué le quiero decir? Que Juan el amado, el que recibió la revelación del Apocalipsis, vio también el paraíso y sabe que en medio del paraíso, que está en el tercer cielo, según Pablo, y según también las visiones de Juan, porque las visiones de Juan también son del tercer cielo, de las moradas celestiales que el Señor nos va a preparar, Juan nos va a decir que en medio del paraíso vio el árbol de la vida. El árbol de la vida que se encontraba en el jardín del Edén. Por aquello me animaría yo a decir que viene siendo el jardín del Edén, el paraíso, la misma cosa. Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Aquí está ese árbol que nos mostraba en el libro del Génesis, en los primeros capítulos. El árbol de la vida. El cual está, y mire, la escritura es tan clara, las referencias tan claras, que es por eso que yo me animo a decir aquello. Vuelvo a leer. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Gloria a Dios. ¿Ese paraíso dónde está? En el tercer cielo. Aún más, Apocalipsis 22, 14 y 15 nos da una referencia interesante sobre lo que sucederá con este árbol, que se encuentra en el paraíso, que un día nosotros tenemos que comer. ¿Para qué? Para poder ser parte de la eternidad con Dios. Es el árbol de la vida. Dice Apocalipsis 22, 14 y 15. Bienaventurados los que lavan sus ropas, hablando de la santidad que se necesita, porque sin santidad nadie verá a Dios. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho ¿a qué? Al árbol de la vida. Recuerde el árbol de la vida, que ahora Juan nos dice está en medio del paraíso, paraíso de Dios. Y el paraíso está ¿dónde? En el tercer cielo. Y el árbol de la vida, ¿dónde se encontraba antes? En el jardín del Edén. Pero es una cosa maravillosa lo que la Biblia nos muestra. Sea o no sea el jardín del Edén, es el lugar donde las almas de los creyentes se van. Pero el verso 15 del capítulo 22 de Apocalipsis dice, la triste realidad para aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Los hijos de Dios ingresarán a la gran ciudad, a la nueva Jerusalén, después de haber comido lo que vienen siendo los frutos del árbol de la vida, para estar con nuestro Señor por una eternidad. Mas lastimosamente, los que no tengan a Cristo en su corazón, dice la Escritura, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Grande es Dios. Mire, si usted no tiene a Cristo en su corazón, este es el momento que pueda aceptarlo. Un día usted ha de fallecer.
Si no tiene a Cristo en su corazón, le vuelva a repetir y perdone que sea insistente con aquello, porque es la única solución para aquello. Que por fe acepte usted a Cristo como Señor y Salvador. Se acerque a una iglesia cristiana evangélica y aprenda de la palabra de Dios. Porque si no, lastimosamente, el fin, según la Escritura, será terrible. ¿Sabe? Cuando la persona, el inconverso muere, ¿no? El inconverso muere, simplemente lo sepultan y se acabó, no hay más. Pero cuando el cristiano muere, él solo duerme. Aún está la esperanza de la resurrección en su corazón. Lucas capítulo 16, verso 17, la segunda parte dice: y murió también el rico y fue sepultado. Punto. Como sucede con toda persona. Una vez que fallece, es sepultado en un nicho, mire, en la tierra. Es sepultado, punto. No hay más, se acabó. Su destino ya ha sido dicho. El infierno, punto, si no tiene a Cristo. Pero si tiene a Cristo en su corazón, aunque también es sepultado en esta tierra, hay la esperanza de la resurrección. Mire, el creyente no muere, solo duerme, espera la resurrección. Primera Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que solamente duermen. ¿Por qué? Porque esperan la resurrección. Pero lastimosamente los que mueren, escuche esto, lastimosamente los que mueren sin Cristo, simple, son sepultados y se acabó. Solo tengo un par de minutos, vamos a tratar de hablar un punto más. Dios permita, pareciera que vamos a tener que continuar el día viernes, nos faltan varios puntos, pero un punto más. Mire, los muertos serán juzgados en el trono blanco. Los muertos sin Cristo serán juzgados en el trono blanco. Al contrario, los muertos en Cristo, en fe, serán juzgados en el tribunal de Cristo. Los dos han de tener un juicio, es verdad. Pero los que sean juzgados en el trono blanco, no hay vuelta atrás, solamente es para recibir el castigo eterno. Los que sean juzgados en el tribunal de Cristo, son juzgados, y según sus obras, recibirán recompensa. No la recompensa de la salvación, porque la salvación es por fe. La recompensa del trabajo bien hecho aquí en la tierra, utilizando nuestros dones y nuestros talentos para la gloria y honra de Dios. Dice Apocalipsis 20:11, mire, los muertos serán juzgados en el trono blanco, aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Dice Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, oh Señor bendito, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados. No encontraron sus nombres, vamos a decirlo así, en el libro de la vida, porque no aceptaron a Cristo como Señor y Salvador, y lastimosamente su fin ya está dictaminado. Y vi a los muertos grandes y pequeños, oh Señor, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Y sabe a qué va a llevar este juicio? Es muy sencillo: a ser lanzados al lago de fuego por una eternidad. Mas los muertos en Cristo, dice la Escritura, segundo a los Corintios 5:10 para adelante. Segundo a los Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, o sea vivo, sea bueno o sea malo. Primero a los Corintios 3:14 para adelante dice: si permaneciere la obra de aquel que sobreedificó, recibirá ¿qué? Recompensa en el juicio del tribunal de Cristo. Por lo cual,
Si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad la comisión que me ha sido entregada, oh Señor, el llamado de Dios que usted tiene en su vida, yo no sé si de predicar, de evangelizar, yo no sé si de adorarle, yo no sé qué llamado tiene usted. Si lo hace de buena voluntad, recompensa tendrá. Colosenses 3:24 dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Como nosotros servimos a Cristo el Señor, recibiremos recompensa de Él, la vida eterna. El inconverso lastimosamente no recibirá esas recompensas, recibirá las recompensas del castigo eterno, porque él no sirve a Dios. ¿A quién sirve? Al diablo. ¿Y cuál es el lugar del diablo? La muerte segunda. A ver, doy una lectura rápida. Revelaciones 27 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. Y asimismo también serán lanzados los que estuvieron con él. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, es muy sencillo. Si no está con Dios, está con el diablo, la representación de este mundo. Revelaciones 21:8 dice, pero los cobardes, incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y esto es para toda la eternidad. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoraron a la bestia, a su imagen, ni nadie reciba la marca de su nombre. El diablo a los que engañaban fue lanzado, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados de noche, de día, por los siglos de los siglos. Amén. Y ese es el lugar también donde irán todos los cobardes, incrédulos, los que no tienen a Cristo en su corazón, no han creído la palabra de Dios. Serán lanzados al lago de fuego, la segunda muerte. Hablaremos más de esto el día viernes para completar la enseñanza, antes de hablar a los jóvenes, porque también tenemos dónde se irán los creyentes a pasar la eternidad. Una linda tarde. Dios bendiga su vida, Dios bendiga su corazón. Han llegado varias preguntas, las estaremos contestando el viernes, en un pequeño espacio antes de hablar a los jóvenes. Dios bendiga su vida, Dios bendiga su corazón. Soy el pastor Juan Condori, pastor del Ministerio Doctrinal Vino Nuevo. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, este es el momento. Entréguele a Él. Amén. Donde estés, tu canción suena al aire.